Hola, buen día. El día de hoy vamos a platicar acerca de la depresión. La depresión es un tema sumamente interesante porque es una enfermedad o un trastorno mental que ha ido en aumento y que es cada vez más complicado de identificar y de tratar sobre todo. Entonces vamos a hacer una reseña de en qué consiste la depresión, cuáles son los síntomas, cuáles son las causas. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan acompañarme con imágenes sobre la explicación acerca de la depresión. Denme un segundo. Bueno, vamos a hablar acerca de la depresión. Durante el desarrollo de este tema, vamos a hablar de aspectos sumamente interesantes. Primero me voy a presentar. Soy la doctora Griselda García, soy médica general. Me he especializado en el uso y estudio de fitoterapia clínica, que es el uso de extractos de plantas medicinales. Me he dedicado a la investigación desde hace más de 22 años y actualmente pues soy docente en la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle de México, aunque también tengo colaboraciones con la Universidad Latinoamericana y la Universidad Potosina. ¿Cuáles son los temas de la depresión? Bueno, vamos a hablar acerca de qué es, cómo se presenta, qué problemas se enfrenta una paciente o un paciente que padece de depresión, cuál es la causa y también qué podemos hacer. Voy a tratar de resumir lo más posible porque es muy amplia la información. Entonces vamos a hablar de lo que es el trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo mayor ya es como la connotación o la denominación que se le da a la enfermedad de depresión cuando ésta ya ha permanecido por bastante tiempo. Entonces, ¿qué es? Bueno, este es un trastorno del ánimo que se caracteriza por tristeza extrema, tanto que puede interferir con la vida diaria de las personas, puede llegar a ser incapacitante en el sentido de que les impide realizar sus actividades en cuestión laboral, no permite dormir bien, a los estudiantes también les afecta, hay algunos que han dejado de estudiar o han abandonado sus estudios o sus metas, hay trastornos en la alimentación o hay mucho apetito o dejan de comer las personas, pero lo más importante es que dejan de disfrutar de la vida. Actividades o cuestiones que anteriormente les parecían satisfactorias o placenteras dejan de serlo. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, hay una tristeza que es persistente, hay pérdida de interés por las cosas que antes causaban placer, también hay pérdida de energía, hay cambios en el apetito y necesidad de dormir más de lo normal. Algo característico también es la indecisión en la que se encuentran estas personas. Hay falta de concentración, inquietud, sentimientos de inutilidad, falta de esperanza, pensamientos de autolesión, pensamientos de suicidio, frustración, temor e irritabilidad. ¿Qué tan frecuente es la depresión? Bueno, hay estudios epidemiológicos que se realizan a nivel mundial, hay por zonas en Latinoamérica, en Europa, en México, pero a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud reconoce que es un 3,8% la prevalencia que predomina a nivel mundial. Quiere decir que de cada 100 personas, 3,8 personas padecen o han padecido algún problema de trastorno depresivo mayor. Dependiendo de la población estudiada, esta puede incrementar hasta un 25%. Por ejemplo, en los profesionales de la salud es donde más prevalecen los trastornos de tipo emocional, médicos, enfermeras, fisioterapeutas y demás, ¿no? ¿Por qué? Por el estilo de vida también, la presión o el estrés al que están sometidos. También los otros estudiantes que han sido estudiados son los de filosofía y letras, que también tienen una alta prevalencia de depresión. Entonces, dependiendo de la población estudiada, la prevalencia de depresión puede llegar a ser hasta del 25%. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta una persona con depresión? Bueno, aparte de que es un trastorno que afecta la calidad de vida, no es fácil a veces realizar el diagnóstico o se sobrediagnostica o se subdiagnostica. Hay personas que tienen alguna alteración metabólica o algún problema físico y los quieren tratar como depresión y otros que tienen depresión crónica y los tratan
como si fuera un problema de tipo falta de iniciativa o de que no tiene motivación o que únicamente son personas que no tienen amor propio o no se autocuidan. Otra circunstancia también a la que se enfrenta una persona con depresión es que tiene miedo por el desconocimiento del trastorno emocional. Muchas personas llegan a pensar que tienen alguna enfermedad incurable o que tienen algún problema muy, muy grave de salud o que pueden llegar a perder la cordura. También hay desconfianza y miedo para tomar un tratamiento farmacológico. Hay mucha información con respecto al tratamiento, a los efectos adversos, a que se llega a presentar tolerancia, adicción. Entonces, todo esto genera miedo y no quieren tomar medicación o no quieren acudir con un psiquiatra o con un especialista de la salud para poder llevar un seguimiento o un tratamiento del padecimiento. También la realidad es que hay una falta de respuesta terapéutica importante. Se considera que aproximadamente el 35% de los pacientes tienen una respuesta correcta, pero el resto no. Entonces, es el tratamiento farmacológico, la problemática que tiene es que se empieza a tomar el tratamiento y no tiene efecto de inmediato, sino que puede ser hasta 4 semanas, 6 semanas después. No es sencillo encontrar la dosis adecuada y puede haber reacciones adversas, como se menciona aquí, que son los efectos adversos. También hay recurrencia, que significa, bueno, que el paciente se siente bien por un tiempo y al año, a los 2 años, nuevamente llega a presentar sintomatología depresiva. Y otro es el riesgo de adicción, que las personas llegan a ser dependientes del medicamento, entonces después ya no pueden estar sin la medicación. ¿Por qué? Porque únicamente se trata de atender el síntoma o quitar el malestar inmediato que provoca la depresión, pero no se hacen cambios en lo que implica todas las causas que llevan a una persona a presentar depresión. La pregunta es si algún día podremos librarnos de la depresión. La respuesta es que sí, sí es posible porque ya se ha estudiado bastante sobre los factores que contribuyen a la depresión. Entonces, si ya tenemos o ya conocemos todos los factores que nos llevan a depresión, pues entonces podemos trabajar sobre estos para poder mejorar el estado emocional y estar más estables a nivel mental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero documentarnos, investigar más, conocer más acerca de la enfermedad, poner atención en los puntos en los cuales nosotros estamos siendo lábiles o estamos siendo muy vulnerables para padecer la depresión. Y por otro lado, poner un plan de estratégico, o sea, establecer cuáles son las cosas o los puntos sobre los cuales nosotros podemos trabajar para modificar en nuestra vida y entonces sí poder hacer frente a la depresión. Vamos a entender cómo es que se presenta la depresión, cuáles son las causas. Bueno, se ha investigado mucho al respecto, con respecto a cuáles son las causas, y vamos a hablar de 5 causas en esta presentación. Dentro de las causas principales que han sido sumamente investigadas está el factor genético. Sin embargo, cabe mencionar que el factor genético no lo es todo ni es determinante. Entonces, aquí ya hay una tendencia familiar. La tendencia familiar está dada por los rasgos de personalidad. Si ustedes observan, las personas que padecen depresión o que han padecido depresión, normalmente hay más personas en la familia, habitualmente son los padres que padecen trastorno y que aprendemos conductas, la forma de reaccionar o la forma de vivir de nuestra familia y por lo tanto nosotros adquirimos estos mismos rasgos de personalidad y esto pues está en nuestra genética, ¿no? Hay otros factores que son la epigenética, que son factores que influyen o que modifican nuestra genética y que por lo tanto de generaciones se van transmitiendo enfermedades. Por ejemplo, una persona que tiene una vida normal, tiene hijos sin ningún problema emocional, pero si alguno de ellos tiene algún evento traumático en la vida, esto ya modifica la forma en la que está estructurada, no el material genético, pero sí algunas cuestiones que pueden ser modificables dentro del material genético, entonces lo hacen más vulnerable al estrés y ya sus hijos pues van a nacer con mayor vulnerabilidad. Entonces así es como los cambios epigenéticos se van dando, ¿no?
También influye el ambiente, por ejemplo, si estamos en un ambiente hostil o no, el tipo de alimentos que nosotros consumimos pueden modificar la forma en la que está estructurado el material genético. Entonces ya estamos hablando de cuestiones epigenéticas. La genética, como les mencionaba, no lo es todo. No quiere decir que si nuestros padres padecieron depresión o ansiedad, nosotros en automático lo vamos a padecer. ¿Por qué? Porque la genética, no podemos modificar nuestro ADN, pero sí modificamos la forma en que se expresa. Entonces, a través de hábitos de vida, el estilo de vida que nosotros llevamos, podemos cambiar o podemos crear cambios epigenéticos favorables, no para enfermedad, sino para mejorar nuestra salud. El factor 2 es sumamente importante porque estamos hablando aquí acerca del estrés. El estrés es un detonante para cualquier enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Pueden ser factores estresantes que ocurran durante la niñez, es decir, hayamos tenido algún evento sumamente traumático, agudo, o varios eventos de vida, o toda una niñez con eventos traumáticos o con estrés intenso, y puede ser estrés de todo tipo, ¿no? Esto con el tiempo provoca un incremento de hormonas del estrés, entonces nuestro cuerpo se acostumbra a estar viviendo inundado de hormonas del estrés y esto nos hace más vulnerables no solamente a padecer depresión, sino también a presentar ansiedad. ¿Por qué? Porque nuestro organismo está todo el tiempo en alerta, está todo el tiempo luchando y esto hace que esté trabajando de más o que esté sometido a un esfuerzo emocional mucho mayor de lo que habitualmente debería de ser. Entonces es una carga extra que damos a nuestro organismo y a nuestro cerebro y por lo tanto nos vulnera para enfermedades o trastornos emocionales. Cuando estamos sometidos a estrés, hay una liberación de hormonas. Estas hormonas del estrés pues nos sirven para que nosotros nos enfrentemos a alguna situación adversa. Por ejemplo, si estamos en una situación de peligro, necesitamos estas hormonas del estrés para salir corriendo o para defendernos. Pero, ¿qué ocurre cuando estas hormonas del estrés se están liberando de manera continua y por largo tiempo? Bueno, que estas van a provocar un efecto de inflamación en el organismo. Y esta inflamación no solamente se va a quedar a nivel corporal, sino que también se va a reflejar a nivel del sistema nervioso central. Y a esto se le llama neuroinflamación. Entonces, cuando ya hay neuroinflamación a nivel de nuestro sistema nervioso central, es decir, sistema en el cerebro y todas las estructuras que lo constituyen, entonces ya empieza a haber modificaciones no solamente en la función, sino también en la estructura. Entonces se ha demostrado mediante estudios científicos que hay alteraciones en el tamaño de estructuras cerebrales como es la corteza prefrontal, el hipocampo o la amígdala. Entonces, esto es consecuencia de la neuroinflamación o inflamación a nivel del sistema nervioso. Como ya les había mencionado, bueno, hay atrofia. ¿Qué significa atrofia? Atrofia significa disminución en la estructura en el tamaño de las estructuras. Y en este caso estamos hablando del hipocampo, la glándula pituitaria, la amígdala y el hipotálamo y el hipocampo. Entonces, todo esto nos va a vulnerar y va a hacer que sea más factible que nosotros desarrollemos depresión. ¿Qué se considera como un factor estrés de tipo psicológico? Bueno, el estrés psicológico nosotros lo podemos generar a través de pensamientos negativos o catastróficos, que también nos lleva a depresión. Entonces, si nosotros estamos pensando o estamos teniendo pensamientos catastróficos, estamos contribuyendo a incrementar la depresión. Pero por otro lado, también cuando estamos deprimidos o estamos pasando por un proceso de tristeza extrema, también hay una tendencia a generar pensamientos negativos. Aquí hay que poner mucha atención porque nosotros podemos modificar los pensamientos o al menos detenerlos o ser conscientes de los pensamientos que estamos teniendo para evitar que esto nos afecte a nivel del sistema nervioso y a nivel de nuestra salud mental. Cuando estamos sometidos a este estrés, por ejemplo, sentimos que estamos en peligro, nos sentimos mal o con los pensamientos catastróficos, esto ya implica sufrimiento para nuestro cerebro. Entonces, aunque no sea una realidad y no sea un hecho lo que estamos pensando,
ya esto nuestro cerebro lo toma como una verdad absoluta y sufre. Y esto ya está afectando estructuras cerebrales. A lo que va a llevar es que se vulnere o se afecte nuestra salud mental. Y si se afecta la salud mental, pues todo nuestro organismo en general también va a tener modificaciones neuroquímicas y químicas que van a alterar desde nuestra presión arterial, el nivel de glucosa en sangre, incluso la concentración de triglicéridos también en sangre, la forma en que nuestros músculos van a trabajar, van a estar mucho más tensos. Entonces, están implicadas muchas cuestiones bioquímicas únicamente con el pensamiento. Si nosotros cambiamos nuestros pensamientos de pensamientos negativos a pensamientos más positivos, placenteros, pensamientos optimistas, entonces es como una sanación que estamos dando a nuestro cerebro y esto va a mejorar nuestro estado de ánimo. Hay transformación o hay cambios neuroquímicos a nivel cerebral o a nivel sistema nervioso central y por lo tanto va a afectar nuestro estado de ánimo. Entonces es muy, muy importante que pongamos atención en el tipo de pensamientos o el tipo de información que estamos metiendo en nuestra cabeza, porque de esto depende nuestra salud mental. Otro tipo de estrés es el de experiencias muy malas durante la infancia. Entonces, cuando se tienen experiencias malas en la infancia, ya es un estrés que va a tener un impacto sumamente importante en el neurodesarrollo, no solamente de manera instantánea al afectar la emoción de un niño, sino también ya se afecta el neurodesarrollo o la forma en la que se va a ir desarrollando nuestro sistema nervioso y esto va a tener repercusiones a largo plazo ya en nuestra vida de adultos. Entonces, el estrés durante la infancia es relevante porque puede impactar de manera muy, muy importante el tipo de vida y la salud mental que nosotros tengamos en nuestra edad adulta. Otros factores de estrés son el estrés laboral, el estrés familiar, el estrés a nivel escolar. Entonces, debemos de identificar cuál es el estrés o el factor que nos provoca estrés crónico en nuestra vida. Todos vivimos circunstancias diferentes y aunque tengamos una misma circunstancia, no vamos a responder igual en cuestiones de estrés. ¿Por qué? Bueno, porque de esto depende nuestra personalidad, nuestra vulnerabilidad física, el antecedente que tengamos con respecto a qué tanto estrés hemos vivido en nuestra vida. Entonces, hay que identificar cuál es nuestra parte débil, cuál es el factor que más nos afecta y qué es lo que nosotros consideramos como factor estresante que pudiera estar vulnerando o fragilizando nuestra salud emocional y que por lo tanto pues nos pueda llevar a depresión. El factor 3, que también es importante, bueno, quisiera decir en cada uno de ellos, este es el más importante, pero la realidad es que todos influyen de manera sumamente interesante y en gran grado, ¿no? Aquí la microbiota intestinal juega un papel crucial. ¿Por qué? Porque si hay dismicrobismo intestinal quiere decir que todas las bacterias, virus, hongos que habitan en nuestro sistema digestivo, que es parte de la flora normal, que son habitantes normales en nuestro cuerpo, están en desequilibrio. Entonces, cuando estos microorganismos están en desequilibrio, se le llama dismicrobismo intestinal. Entonces, si hay dismicrobismo intestinal, hay inflamación. Inflamación local, primero a nivel intestinal únicamente, pero esta inflamación local con el tiempo provoca que haya permeabilidad, es decir, que las asas del intestino, las paredes intestinales sean mucho más permeables, que entre célula y célula haya espacios que permita el paso de polipéptidos o sustancias químicas que no deberían de atravesar la barrera intestinal y que llegan a sangre. Entonces, si estas moléculas o derivados de bacterias y de otros microorganismos atraviesan esta barrera intestinal, pasan a sangre, pueden llegar hasta el sistema nervioso central o hasta el cerebro. Entonces, esto provoca una neuroinflamación. Entonces, aquí nuevamente retomamos el tema de la inflamación. Una inflamación local que está a nivel intestinal se puede convertir en neuroinflamación o inflamación a nivel del sistema nervioso.
Entonces, estamos hablando de que nuestra microbiota, es decir, todos los microorganismos que viven en nuestro sistema digestivo deben de estar en equilibrio y deben de ser saludables. De lo contrario, provocan inflamación local y esa inflamación local se puede convertir en neuroinflamación. ¿Qué es lo que nos ayuda a tener una microbiota saludable? Pues una dieta saludable. Y para esto, pues la Organización Mundial de la Salud reconoce como la dieta más saludable la dieta mediterránea. Esta dieta tiene un alto contenido en grasas saludables en forma de grasas vegetales, como el aceite de olivo, el aguacate, las semillas, nueces, pero también mucha fruta, verdura, agua natural o agua de saborizada, pero con frutas naturales o con cítricos naturales, la proteína de calidad, que es carne magra, no en exceso, no diario. La dieta mediterránea establece que son 2, 3 veces por semana. Huevo, lácteos en pequeña cantidad, mucha fruta, mucha verdura y líquidos, ¿no? Entonces, este es el tipo de dieta que nos va a ayudar a tener una microbiota saludable. Pero la microbiota se puede enfermar o puede estar en desequilibrio o disbiosis, que también así se le llama. ¿Cuáles son los alimentos que nutren este tipo de microbiota? Bueno, los alimentos que nutren la microbiota no saludable o dañina son los alimentos que contienen exceso de azúcares, conservadores, colorantes artificiales, saborizantes artificiales, grasas saturadas, y pues incluye todos los alimentos que son enlatados o empaquetados, los, los, las bebidas azucaradas de todo tipo, aún cuando sean bebidas azucaradas como por ejemplo los néctares o jugos de frutas 100% naturales, tienen un exceso de azúcar, entonces también hay que cuidar eso. Los postres, pasteles, galletas, todo lo que son hamburguesas, pizzas, papas fritas, las papas son buenísimas, pero si ya son fritas ya pierden sus propiedades benéficas, ¿no? Entonces hay que seleccionar muy bien los alimentos para evitar estar alimentando a la microbiota dañina. Al contrario, debemos elegir los mejores alimentos para alimentar a la microbiota saludable. Recuerden que lo que nosotros comemos es lo que tiene nuestro organismo como reserva o como recurso para funcionar. Puede para funcionar bien o para funcionar mal. Entonces, el tipo de alimento que consumamos va a impactar de manera importante sobre el tipo de microbiota y esta, a su vez, sobre la forma en que funciona nuestro intestino a nivel local y cómo va a funcionar nuestro sistema nervioso central. El factor 4 es la inflamación. Este factor se relaciona mucho con aspectos como el estrés y como la microbiota. ¿Por qué? Porque la inflamación puede generarse o puede favorecerse a través de estrés intenso o de una mala microbiota o una disbiosis. La inflamación crónica de bajo grado, que son todas esas molestias de inflamación o de dolor crónico, no solamente se queda a nivel local, o sea, nosotros lo sentimos a nivel local porque es la zona más sensible. Sin embargo, la inflamación no es únicamente en un solo sitio, sino que también hay citocinas e inflamatorias o sustancias químicas que son marcadores de inflamación circulando en el cuerpo de manera sistémica. Entonces, no hay forma de que nada más sea inflamación en rodilla y ahí se quede. Hay inflamación en todo el organismo o moléculas inflamatorias que están circulando por todo el cuerpo. Entonces, la inflamación crónica de bajo grado, que es esa inflamación que sí nos causa molestia, pero no nos motiva a estar tomando antiinflamatorios diario, día, noche, es la que también va a vulnerar nuestra salud mental. Y aquí hablamos de inflamación a todos los niveles, a nivel muscular, a nivel articular, a nivel digestivo, a nivel intestinal, o sea, la colitis crónica, gastritis crónica, dolores de rodillas, dolores articulares, dolores musculares. Ya esto nos está hablando de una inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué es lo que permite identificar a este factor de la inflamación crónica de bajo grado como un factor de cuidado y que afecta a la salud? Bueno, se han realizado estudios
y se ha identificado que entre mayor consumo de fibra dietética hay menos inflamación y menos síntomas de depresión. ¿Qué es lo que se hizo en este estudio? Bueno, que se tomó a personas que padecían depresión y que tenían molestias por algún tipo de dolor. Entonces se les incrementó en su dieta el consumo de fibra de origen vegetal, más frutas, más verduras, y después de un determinado tiempo, normalmente los ensayos clínicos llevan de 8 a 12 semanas, se vuelve a evaluar la salud mental de las personas. Entonces se observó que estos participantes pues tenían menos síntomas de depresión y también menos inflamación en el organismo. Entonces, ¿qué nos dice ese estudio? Que mediante la alimentación se puede impactar la microbiota, mejorar la salud a nivel intestinal, y esto va a tener o va a ser reflejado en una mejor salud a nivel físico y a nivel emocional. Por otro lado, también en pacientes con depresión se les administró o se les dio omega 3 por 12 semanas. ¿Qué es lo que se observó al consumir el omega 3? Bueno, que estos pacientes redujeron el nivel de inflamación y también los síntomas de depresión. Entonces, esta es otra prueba de que al reducir la inflamación, reduce la depresión. Y estamos hablando no de neuroinflamación, estamos hablando de inflamación a nivel sistémica, ¿no? Entonces, esto es un punto interesante a considerar. El factor 5 es el sueño. El sueño es sumamente importante que nosotros regulemos o que lo tengamos en una condición aceptable. Que el sueño sea reparador, que no nos cueste trabajo empezar a dormir, que durmamos fácilmente, que no sea interrumpido, que no tengamos pesadillas y que despertemos con facilidad y con sensación de que descansamos, de que fue reparador. Si no es así el sueño, entonces nuestro cerebro no va a tener la forma de recuperarse durante la noche, y esto con el tiempo pues va provocando como una especie de desgaste o de daño fisiológico que se va a reflejar en trastornos de la salud mental. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos insomnio? Si no dormimos correctamente, también se producen sustancias químicas que promueven la inflamación, como son la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Entonces, la falta de sueño lleva a neuroinflamación, pero por otra parte, si ya empezamos con alteraciones a nivel sistema nervioso de neuroinflamación, también la neuroinflamación puede provocarnos trastornos del sueño. Entonces es sumamente importante el regular o dar atención a la calidad de nuestro sueño. ¿Qué podemos hacer ya una vez que tenemos todo este conocimiento con respecto a cuáles son los factores que nos hacen más vulnerables para presentar depresión o desarrollar la depresión? Hay mucho en lo cual podemos trabajar, y primero es poner atención. Atención a todos los factores que nosotros ya identificamos en los cuales estamos siendo débiles o estamos fallando en cuanto a cómo está funcionando nuestro cuerpo. Una vez identificados estos factores, entonces ya hay que establecer un plan para darle solución a estos. Y para ello, pues vamos a hablar acerca de 5 factores en los cuales trabajar. El factor 1 es conocer la enfermedad. Cuando nosotros conocemos en qué consiste la depresión, cómo se desarrolla y todo lo que involucra la depresión, esto nos da tranquilidad porque ya no estamos pensando que se trata de una enfermedad incurable, que a lo mejor estamos desarrollando un cáncer, o que nos vamos a morir, o que nos vamos a volver locos, o que nuestra vida ya no tiene esperanza. Por otro lado, nos da las herramientas para poder trabajar sobre los factores en los cuales estamos siendo vulnerables, y al mismo tiempo, pues nos da ánimo y esperanza para poder tener la voluntad de llevar a cabo los cambios y entonces mejorar nuestra salud mental. El punto 2 es el ejercicio. El ejercicio es relevante, es imperativo el que nosotros nos movamos, porque esto mejora no solamente nuestra función cardiovascular, sino también a través de los músculos nosotros podemos generar sustancias químicas que ayudan a contrarrestar la depresión. Generamos neurotransmisores y nos permite tener una mayor capacidad de recuperación ante algún trastorno emocional.
¿Qué tipo de ejercicio? Tiene que ser un ejercicio que ustedes disfruten, algo que realmente les satisfaga y que sea un ejercicio liberador. No se vale aquí hacer sesiones maratónicas de ejercicio porque esto nos llevaría a un estrés extremo. Entonces, lo que queremos es que sea todo equilibrado, que no nos estresemos, que sea algo que disfrutemos, que nos sintamos bien para entonces poder continuarlo. O sea, no tiene sentido el empezar ejercicio 2 horas diarias durante 7 días y al mes ya nos cansamos, nos aburrimos o nos sentimos más con un mayor desgaste y empeoramos nuestra salud mental, ¿no? Sino que tiene que ser algo que disfrutemos y que no nos quedemos exhaustos al terminar nuestra sesión o rutina de ejercicio. La dieta, como ya habíamos mencionado, la dieta es vital para tener una microbiota saludable. Entonces, muchas frutas, verduras, todo lo que se pueda, incluirlas en la mañana, a mediodía, en la noche. Grasas, las grasas son importantes, pero grasas saludables, no las grasas de carnitas, chicharrones ni demás, sino grasas en forma de aceites vegetales, semillas, nueces, el aceite de oliva es el como más estudiado por todas las propiedades benéficas que tiene y se ha estudiado en diferentes enfermedades. Entonces, el aceite de olivo, incluirlo diario en nuestras comidas. El aguacate que tenemos aquí disponible en México, pues somos afortunados porque es una fruta que nos proporciona muchos beneficios y que es muy versátil para consumir. Integrar también los granos integrales, la proteína de alta calidad, el huevo, carnes blancas de preferencia, carnes rojas 2, 3 veces por semana máximo y cuidar mucho el tipo de alimentos específicos que tienen un efecto directo sobre el sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, se ha estudiado el efecto de las almendras, de las semillas de girasol, la pepita, el plátano, la avena sobre la salud mental. ¿Por qué? Porque tienen sustancias químicas como el triptófano, los ácidos omega 3, que tienen un efecto benéfico sobre el cerebro. Entonces, hay alimentos específicos que nos van a proporcionar una nutrición específica a nivel cerebral. Tal es el caso también del cacao, que tiene un efecto potente antioxidante y antiinflamatorio y que también ayuda a la salud cerebral. El manejo del estrés. Este es otro aspecto. No podemos vivir en una burbuja y a veces no podemos evitar el estrés. Tenemos que trabajar, estudiar, vivimos con nuestra familia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a manejar, a liberarlo o disminuirlo o a enfrentarnos al estrés. Para esto, pues hay varias estrategias que se han identificado como efectivas mediante estudios de investigación. Entonces, una de ellas es la escritura terapéutica. La escritura terapéutica incluso se incluye para pacientes que han sido sometidos a quimioterapia, radioterapia, que están en recuperación. La escritura terapéutica es escribir todo lo que sentimos, todo lo que nos aqueja o lo que nos preocupa, escribir y romper, escribir y romper. Entonces es una forma muy sencilla y sobre todo efectiva de liberar nuestro estrés. La otra es la meditación. La meditación puede ser guiada o el tener pensamientos positivos, el cuidar nuestra forma de pensar, el visualizarnos en un estado de salud sano, en las mejores condiciones posibles para que esto ayude a nuestro cerebro a que esté tranquilo. Cuando nosotros tenemos pensamientos de tranquilidad, de bienestar o que estamos siendo beneficiados, nuestro cerebro se tranquiliza y empieza a generar sustancias químicas saludables. Entonces, esto va a ayudar bastante. Otro es la musicoterapia. También se ha estudiado bastante sobre la musicoterapia en el sentido de que se puede generar música, tocar algún instrumento, pero también escuchar. Y de la música que más se ha estudiado es la de Mozart, como con efecto antidepresivo, ¿no? Entonces podría ser la lectura reflexiva, también ayuda mucho. El fomentar la espiritualidad es importante y tiene un impacto definitivo sobre la salud mental. Entonces, cada uno va a ir eligiendo, ¿no? El manejo del estrés, el cuidado de los pensamientos, tomarse tiempo para relajarse, para respirar,
El autocuidado en el sentido de también consentirnos, fomentar el amor propio, eso va a ayudar también bastante. El dormir bien, entonces tratar de cuidar los factores que están contribuyendo y que nos pueden provocar insomnio, entonces trabajar sobre estos para corregir esos malos hábitos y entonces que nuestra calidad de sueño sea la correcta. La calidad de sueño es sumamente importante, no es sencillo en algunas ocasiones, entonces hay técnicas, hay formas o recomendaciones que se dan para mejorar la calidad del sueño, como por ejemplo el de cenar más temprano, el tener una cena no muy abundante, sino ligera, consumir alimentos que promuevan el sueño. Hay algunas ocasiones en las que se requiere algún medicamento para mejorar la calidad del sueño por alguna deficiencia hormonal que haya. También el no ver dispositivos inmediatamente antes de dormir, eso ayuda bastante, o estar expuestos a luz. A luz. Entonces sí es relevante el cuidar el sueño. Ahora la pregunta ¿es complicado llevar a cabo todas estas acciones? Pudiera ser complicado por la inseguridad, o sea, no sabemos si va a funcionar o no algún tratamiento. Cuando estamos en un estado de depresión tenemos falta de ánimo y también falta de energía, entonces no es así como que nos surja de manera espontánea las ganas de hacer ejercicio, de cuidar nuestra alimentación y de echarle todas las ganas, ¿no? O sea, no va a surgir de manera espontánea y así nada más, sino que es conveniente establecer un plan, calendarizar o poner por horario todas las actividades que vamos a hacer y tenerlos como si fuera nuestra pastilla, así como cuando acudimos al médico y nos da nuestro medicamento cada 8 horas, bueno, así por horario, poner qué actividades vamos a hacer para que entonces mediante esta organización nosotros podamos tener la iniciativa y las ganas de poder hacer los cambios necesarios y mejorar nuestra salud mental. Por supuesto que es importante el apoyo familiar, el apoyo profesional que da un acompañamiento y que da la seguridad y que nos va diciendo qué es lo que se necesita, qué hay que modificar, porque no estos factores lo son todo, en el sentido de que a veces es suficiente un estilo de vida adecuado. Puede haber también trastornos de tipo hormonal, como son trastornos tiroideos, hormonales a nivel ginecológico o alteraciones a nivel cardiovascular que necesitan ser corregidos, o metabólicos de tipo dislipidemias o diabetes o resistencia a la insulina, que si se corrigen junto con todos estos cambios, pues van a optimizar o van a mejorar la respuesta para reducir o eliminar la depresión. Y también es muy conveniente llevar un programa de acompañamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que se nos va dando guía de cómo nosotros vamos evolucionando y también evaluaciones continuas de cómo va mejorando nuestro estado de salud mental. Entonces, estos son factores importantes. Y para esto, pues se recomienda una atención integral de la salud mental y emocional. Como vimos, la salud mental y emocional no solamente requiere una pastilla y únicamente el trabajar la mente. Hay factores físicos que pueden estar involucrados y que pueden mejorar por mucho la salud mental y emocional. Entonces, siempre es importante ver al organismo de manera integral. Los seres humanos somos un todo, no solamente somos mente por un lado y cuerpo por otro, sino que estos están interactuando y nuestra salud mental depende de nuestra salud física, pero también nuestra salud mental puede influir de manera positiva o negativa sobre nuestra salud física. Entonces, esto se tiene que integrar para obtener un mejor beneficio y mejor respuesta a largo plazo. Se ofrecen las consultas médicas de seguimiento de evolución personalizado. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente, cada uno tenemos circunstancias que nos pueden llevar a la depresión o puede haber circunstancias físicas o fisiológicas de años que pudieran estar contribuyendo o obstaculizando la respuesta para eliminar la depresión de nuestra vida. Entonces, lo recomendable es tener consultas
periódicas con evaluación de cómo es que va mejorando el estado de ánimo y también identificar cuáles son los otros factores que pudieran estar contribuyendo, ¿no? Entonces, lo ideal es seguir un programa de acompañamiento de 8 semanas, porque en 8 semanas ya es posible ver cambios. O sea, no el hecho de que hoy desayune súper saludable y ya en la tarde me voy a sentir súper feliz o contenta o ya con un cambio en el estado de ánimo, no. Tenemos que ver la respuesta a través de semanas. ¿Por qué? Porque los cambios se dan en el sentido de que cambia la forma en que funciona el cuerpo. No solamente es cuestión de modificar la química de manera instantánea o con un medicamento, ¿no? Que aún así los medicamentos no tienen un efecto inmediato. Entonces, estos cambios de estilo de vida, estos cambios en la forma en que funciona nuestro cuerpo, pues es paulatino y se ve reflejado en la salud mental en un poquito más de tiempo, pero son cambios que si se dejan permanentes, pues sirven de protección para el futuro, para no presentar depresión en situaciones que se nos presenten a posteriori. ¿Cuál es el objetivo de un programa de este tipo? Bueno, adoptar un estilo de vida más saludable, no solamente para prevenir, sino también para eliminar los trastornos emocionales. Y aquí, aunque el tema es sobre depresión, pues también incluye la ansiedad o algún otro trastorno, melancolía, las crisis de pánico y todo lo que tiene que ver con una mala salud mental. Entonces, ¿qué trabajaremos? Bueno, lo que trabajamos en consulta son los pensamientos, la dieta, la actividad física y el manejo del estrés. Todo esto es personalizado, se hace a través de cambios en el estilo de vida, pero también con ayuda de fitoterapia, que es el estudio o más bien el uso de extractos de plantas medicinales en diferentes modalidades, el uso de suplementos vitamínicos, para también restituir todas las deficiencias que tiene el organismo y que muchas de las ocasiones pues la alimentación no es suficiente o que se requiere un aporte adicional para tener una respuesta mucho más rápida. Entonces, se necesita planeación, tener bien definido, identificados cuáles son las cuestiones en las cuales trabajar, para entonces nosotros tener conciencia de qué es lo que necesitamos y qué vamos a modificar. Y por otro lado, el deseo de mejorar la salud, que este debe de ser un compromiso personal, ¿no? Porque como médicos damos recomendaciones, damos indicaciones, extendemos la receta o damos la prescripción, pero el que lleva a cabo la chamba de todos estos cambios, pues es el de la persona implicada. Entonces, para esto se necesita compromiso. Compromiso, ¿por qué? Porque no es innato o no es natural el deseo de hacer cambios para mejorar nuestros hábitos cuando estamos bajo un estado emocional deficiente o cuando estamos mal emocionalmente. Entonces es así como tomar el compromiso, poner por escrito qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer y ir cumpliendo y palomeando, ¿no? Entonces es un compromiso con ustedes mismos para mejorar esta salud mental. ¿Qué es posible? Mejorarla, que se requiere esfuerzo también, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque van a tener una mejor calidad de vida, van a evitarse muchos otros problemas de salud, porque la depresión o los trastornos emocionales no aparecen solitos, desgraciadamente, sino muchas de las ocasiones vienen acompañados de otro tipo de enfermedad. ¿Qué se requiere? Disciplina. La disciplina es vital. Si no hay disciplina, pues los cambios no surgen por efecto de magia, ¿no? Necesitamos hacer el trabajo para que entonces se vea reflejado en la forma en que funciona nuestro cuerpo y sobre todo a nivel cerebral. Entonces, llevar un checklist de lo que necesitamos cambiar o modificar y también un checklist de qué tanto estamos cumpliendo o adhiriéndonos a este plan. E iniciar. Entonces, ya una vez que tenemos conocimiento sobre esto, ya estamos listos para empezar nuestro trabajo. Estas son las ligas de las redes sociales en las cuales estoy subiendo contenido con información para recomendarles
cuáles pudieran ser algunos aspectos en los cuales ustedes podrían trabajar o adquirir algún tipo de hábito o algún alimento nutritivo o algo que les pueda ayudar para estar más sanos. Esta presentación, pues, la realicé con la finalidad de informarles acerca de cuáles son los factores que contribuyen a la depresión, pero también cuáles son los factores modificables que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud mental y por lo tanto que nos permitan vivir sin alteraciones emocionales. No todos podemos tener los mismos factores desencadenantes, ni tampoco son en la misma intensidad. Entonces hay que identificar qué es lo que nos hace falta trabajar, qué es lo que nosotros sentimos que podemos mejorar en nuestra vida y van a ver que esto se va a ver reflejado en la salud mental. Toda esta información está documentada, está respaldada con estudios de investigación y pues estoy segura de que va a ser de gran ayuda para que ustedes puedan tener una mejor salud. Una salud mental ahorita, una mejor salud mental en el sentido de prevención y también pues conocimiento que pueden extender a su familia. Fue un gusto haberles compartido esta información. Que tengan excelente día.